Buenas noches con todos, chicos. Quien les habla es la doctora Lelis Coronel. El día de hoy voy a hacer la presentación para para esta ponencia. El día de hoy vamos a ver el tema de la primera parte de parasitosis a cargo de Luigi Leonardo Ricaldiato. Vamos a ver puntos importantes sobre la parasitosis. Luigi va a tocar el tema de protozoarios, el manejo inicial. Entonces, sin otro preámbulo, doy pase a Luigi para que pueda iniciar con esta ponencia. Bueno, buenas noches con todos. El día de hoy, bueno, voy a exponer el tema de parasitosis. Bueno, como ya lo explicó la doctora Lelis, bueno, hay que tener en cuenta de que las parasitosis siempre son patologías importantes, ¿no? Y siempre deben de estar dentro de nuestros diagnósticos diferenciales en ciertos grupos de poblaciones y siempre debemos tenerlas en cuenta, ¿no? En el caso, bueno, de nuestra universidad, a veces es un poco difícil, bueno, estudiar un poco de parásitos porque lo llevamos junto con el curso de microbiología, ¿no? Y si ustedes se habrán dado cuenta, los que ya llevaron microbiología y parasitología, y los que ya llevaron infectología, estos temas son muy largos, hay mucha bibliografía, hay mucha clínica, hay mucho sobre el manejo que se habla, ¿no? Y en sí son temas largos. Infectología debe ser uno de los temas, una de las ramas más largas de la medicina, ¿no? Um, pero bueno, en esta oportunidad voy a hablar un poco sobre esto y bueno, vamos a ver un poquito, a conocer un poco sobre los parásitos, ¿no? Ya, bueno, lo primero hay que tener en cuenta de que las parasitosis constituyen un problema importante dentro de la salud pública mundial, ¿no? Involucran mucho gasto, ya que algunas se pueden llegar a complicar y van a requerir de un tratamiento un poco más costoso de lo normal, ¿no? Además hay que tener en cuenta de que normalmente van a estar prevalentes en el tercer mundo, ¿no? Países de África, países de América Central, países de Latinoamérica como el nuestro, en los cuales, bueno, los sistemas sanitarios no están muy bien regulados y hay mucha dificultad en cuanto a la prevención de esas patologías, ¿no? Pero también se ven en países ya desarrollados, ¿no? Ya que muchas personas de países desarrollados viajan a otros países y bueno, hay un aumento de casos, ¿no? Que son importados y bueno, y también en las zonas desarrolladas también hay mucha prevalencia de enfermedades inmunodepresoras, ¿no? Como el VIH y algunas otras, ¿no? Así que también van a ser causa de comorbilidades en estos pacientes. Ya para hablar un poco de la clasificación, bueno, como podemos ver en esta imagen, tenemos muchos tipos de parásitos, ¿no? Todos son de muchas formas, como pueden ver, diferentes tamaños, algunos son visibles de forma macroscópica, otros de formas microscópicas, y bueno, y cada uno de ellos tiene una característica que lo hace especial, ¿no? Y siempre tenemos que tenerlos en cuenta, ¿no? Dentro de nuestro diagnóstico diferencial. Ya hablando ya un poco de la clasificación y teniendo en cuenta esto, podemos dividirlo, esta es una de las tantas clasificaciones que existen, ¿no? Podemos dividirlo en protozoarios, Stramenopila, que también se puede usar dentro de la división, reino fungi y en reino animal, ¿no? Podemos dividirla. Y aquí podemos encontrar los subtipos, ¿no? Bueno, en base al filum tenemos a los flagelados, en los cuales destacan a ciertos parásitos como la giardia, como las amebas de vida libre como la Naegleria, y bueno, algunos otros flagelados como la Leishmania, ¿no? Y así, ¿no? Otro punto importante, bueno, hablar dentro del reino animal vendrían a ser los nematelmintos y los platelmintos, ¿no? Aquí ya podemos encontrar otro tipo de parásitos como la Trichuris trichura, Ancylostoma, Necator, Ascaris, Strongyloides. Dentro de los platelmintos ya podemos encontrar, bueno, la división entre tremátodos y céstodos, y en cuanto a artrópodos ya, bueno, algunos otros animalitos como crustáceos, arañas, insectos y chinches, ¿no? Acá, bueno, existe una clasificación morfológica de los parásitos en protozoos y helmintos, ¿no? Esta clasificación, bueno, es una de las más usadas. También, bueno, se puede dividir en protozoos y metazoos. Protozoos vendrían a ser principalmente los parásitos unicelulares, mientras que metazoos vendrían a ser los pluricelulares, ¿no?
Y aquí ya, bueno, lo podemos subdividir en amebas, flagelados, ciliados y los de la picomplexa, ¿no? Y bueno, en amebas siempre va a destacar la entamoeba histolítica, en flagelados tenemos a la giardia, en ciliados tenemos al Balantidium coli, que vendría a ser uno de los protozoarios, es el protozoario más grande de toda la familia, así que va a destacar siempre que lo veamos en una tinción en fresco. También tenemos a la picomplexa, donde están los coccidios, donde encontramos al Microsporidium, al Ciclospora. Y bueno, ya dentro del grupo de los pluricelulares tenemos a los pluricelulares o metazoos, tenemos a los helmintos, que se van a dividir, bueno, en nematelmintos, platelmintos. En nematelmintos va a destacar el ascaris, en los platelmintos ya hay una subdivisión en céstodos y tremátodos. En céstodos tenemos a todas las tenias, tenemos al Diphyllobothrium, a Hymenopletis nana, a Echinococo, que es causante de eridatidosis. Y bueno, ya en los trematos tenemos a la fasciola hepática, al schistosoma, al Paragononymus y bueno, y otros parásitos, ¿no? Y bueno, los artrópodos, que ya es otro grupo diferente de parásitos. Bueno, aquí está un poco más ordenado esto de protozoos, helmintos y artrópodos. Siempre hay que tener en cuenta esta clasificación porque es importante tenerlo ordenado los parásitos, ya que muchos de ellos van a tener tratamiento parecido, ¿no? Por eso es importante reconocerlos dentro de un mismo grupo. Siempre hay que reconocerlo. Sé que, bueno, es un poco tedioso recordar tantos parásitos, tantos nombres, pero bueno, así es esto, ¿no? Este tema es un poquito memorístico y ahí viene un poco la dificultad de este tema, ¿no? Así que, bueno, este es el esquema que les quiero dejar para que ustedes recuerden más o menos cómo debemos clasificar a los parásitos. Y aquí, bueno, hay otro tipo de clasificación, ¿no? Que también es una clasificación un poco más compleja, un poco más difícil de recordarla, pero que, bueno, hay que clasificarlo siempre, ¿no? Los parásitos. Entonces, por eso yo les recomiendo memorizarlo, tenerlos anotados en algún sitio, porque esto es más memoria que otra cosa, ¿no? Lo que es la clasificación de parásitos. Aquí ya, bueno, hablando ya de parásitos, acá podemos ver cómo cada uno de estos grupos ya están un poco más divididos, podemos ver la morfología, que cada uno es diferente. En tanto protozoos ya son unicelulares. La mayoría de estos protozoos van a tener un tipo de reproducción que es por fisión binaria. Y bueno, también otro punto a destacar es la locomoción que estos tengan, ¿no? Ya que algunos, como las amebas, se van a desplazar por pseudópodos, los flagelados, como su nombre lo dice, mediante flagelos, los ciliados igual por cilios, y bueno, y los esporozoos que no tienen una locomoción, ¿no? Y bueno, más que nada esto es lo importante de reconocer en esto, ¿no? Y bueno, acá ya tenemos lo que son helmintos, artrópodos, igual cada uno de estos van a tener diferentes formas de locomoción. Ya como si podemos ver acá en la tabla, bueno, los artrópodos, la mayoría ya se desplazan por patas, los insectos ya tienen alas. En cuanto a céstodos, bueno, hay una ausencia de organela única, ¿no? Ya que van a tener diferentes formas de motilidad, algunos por músculos en su gran mayoría, y bueno, todo esto que viene a ser un poco de microbiología, ¿no? Que no la voy a especificar, pero sí es importante tener en cuenta que cómo son estos parásitos, ¿no? Ya que muchos de estos nos va a explicar cómo es la patogenia de la enfermedad que generen estos, ¿no? Y bueno, ya para terminar un poco con la clasificación, aquí tenemos más o menos cómo se distribuyen estos parásitos, ¿no? Como podemos ver, están distribuidos en muchos sitios, muchos de ellos, bueno, en la sangre tenemos destacando a lo que es la malaria. A nivel de médula ósea ataca normalmente lo que es la leishmania. A nivel del sistema nervioso central tenemos, bueno, a la meningoencefalitis, ¿no? Tenemos a la Naegleria, también conocida como ameba come cerebro, que está muy relacionada con meningoencefalitis, y algunos otros parásitos, ¿no? En cuanto a los ojos, tenemos, bueno, lo que produce queratitis, la cantamoeba destaca mucho en este grupo, y así, ¿no? Con corioretinitis, conjuntivitis, toxoplasma gondii, y así, ¿no? En el tubo digestivo, que es más o menos lo que vamos a hablar un poco hoy, tenemos a los que causan diarrea, ¿no? Entamoeba histolítica, giardia, citospora, ciclospora,
¿no? Tenemos muchos parásitos y vamos, como podemos ver, tenemos en todos los sistemas, ¿no? Podemos encontrar en geniturinario, corazón, pulmón, sistema linfático, músculos, tejidos, sistémico. Como pueden ver, es una distribución muy larga y está prácticamente involucrado en muchas patologías, ¿no? Así que siempre hay que tenerla como diagnóstico diferencial, como lo digo, y hablar de todas hoy, bueno, sería imposible, ¿no? Ya que parasitología es un mundo muy grande de patologías. Pero bueno, hoy voy a hablar un poco sobre protozoos. Y bueno, lo que quiero decirles sobre protozoos, de que bueno, la mayoría de estos protozoos van a tener, bueno, van a generar enfermedad, ¿sí? Y muchos de ellos van a acceder por diferentes vías, ¿no? Y estas van a depender de su tropismo. Algunas de ellas, bueno, viven y se van a multiplicar fuera de las células y otras dentro de las células, como es el caso de la malaria. Además, hay que tener en cuenta de que todos los protozoos van a ser capaces de invadir a distancia, ¿no? Salvo los intestinales que se van a quedar en la vía intestinal, excepto la entamoeba histolítica que puede llegar al hígado y producir un absceso mediano. Y bueno, y los genitales, ¿no? Como la tricomona vaginalis, que solo se va a quedar en el sistema reproductor femenino, ¿no? Además hay que tener en cuenta que la respuesta inmunológica frente a los protozoarios es compleja, ¿no? El cuerpo va a reaccionar de una manera muy compleja, ya que normalmente va a ser insuficiente el control de la infección y de las reinfecciones, ¿no? Por eso es de que muchos de estos parásitos van a necesitar de tratamiento y tratamiento específico. Bueno, aquí más o menos tenemos cómo se distribuyen los parásitos patógenos. Como lo dije, tenemos parásitos que van a quedarse en el intestino, como son la entamoeba histolítica, la giardia, el Valentidium coli, la cistospora, el Cristosporidium, parásitos urogenitales como las tricomonas, y bueno, parásitos hemáticos y tisulares como el Plasmodium, el Toxoplasma, Leishmania, Trypanosoma cruzi, Trypanosoma brucei, ¿no? El día de hoy, bueno, vamos a hablar un poco de protozoos intestinales. Como pueden ver en este gráfico, la mayoría, por no decir todos, tienen el mecanismo de propagación por la vía de fecal oral, ¿no? Y como podemos ver, su distribución va a ser mundial, va a estar en todo el mundo. Así que hay que tener en cuenta de que son parásitos frecuentes, ¿no? Ya para hablar específicamente, voy a empezar hablando de la entamoeba histolítica. Y bueno, hay que tener en cuenta de que la entamoeba histolítica va a ser un organismo eucariota. Normalmente, bueno, este parásito va a carecer de organulos como el mitocondria, retículo endoplasmático rugoso o el aparato de Golgi, ¿no? Y bueno, hay que tener en cuenta de que esta entamoeba histolítica va a tener dos estados, ¿no? Un estado de quiste y otro estado de trofozoito, ¿no? Que es lo que voy a explicarlo ahora, perdón. Dentro de la epidemiología hay que tener en cuenta de que es de distribución mundial. Normalmente en el mundo va a infectar a 50 millones de personas y bueno, solo el 10% de estos va a desarrollar enfermedad, ¿no? No, el 90% van a ser asintomáticos y van a tener alrededor de 50.000 muertes, ¿no? Anuales. Además hay que tener en cuenta de que el contagio se va a dar en pacientes institucionalizados y varones homosexuales, ¿no? Tienen mayor riesgo de infección. Y esto, bueno, se va a deber a las prácticas sexuales que estas personas van a tener. Como lo expliqué hace poco, bueno, en la morfología va a haber dos estados, ¿no? Dentro del ciclo biológico, una de quiste y otro de trofozoito. La forma de quiste es una forma infecciosa y de resistencia, con un tamaño de 10 a 20 milímetros y va a tener 4 o menos núcleos, ¿no? Y en cuanto al trofozoito, es una forma invasora y también diagnóstica, aunque sí, las dos son diagnósticas. Cuando lo veamos en las heces vamos a ver de que podemos encontrar trofozoitos y quistes. Y bueno, normalmente esos son un poco más grandes, ¿no? Un diámetro de 10 a 60 milímetros, van a tener un núcleo único y un cariosoma central, ¿no? Aquí tenemos la foto de un quiste, que es un poco más ovalado, un poco más pequeño en comparación con un trofozoito, ¿no? Que es un poco más largo y esta va a ser la forma que vamos a encontrar en el examen de heces, ¿no? Mientras que esta va a ser la forma de
en la que va a entrar al organismo de la persona, ¿no? Aquí más o menos tenemos cómo se va a dar el ciclo biológico de esta entamoeba histolítica. Lo que va a hacer la entamoeba va a ser parasitar el intestino grueso del hombre, ¿no? Lo que vamos a hacer es que va a haber, bueno, los trofozoitos y los quistes se van a eliminar al medio ambiente, ¿no? Mediante las heces de las personas. Y estos últimos van a contaminar a los alimentos, ¿no? Estos quistes van a contaminar a los alimentos, el agua que nosotros consumimos. Y bueno, va a entrar en forma de quiste en nosotros, y cuando llegue a nivel del colon, va a haber estos quistes se van a transformar en trofozoitos, ¿no? Y bueno, estos trofozoitos son los que van a invadir la mucosa y van a formar, y además se van a formar nuevos quistes, ¿no? Y es lo que van a volver a eliminarse a través de las heces. Aquí tenemos otra imagen sobre este proceso. Acá tenemos cómo ingresa el quiste, de ahí invade la pared del colon y ahí se va a multiplicar, ¿no? Aquí puede haber, bueno, una fase de circulación en la cual van a haber va a generar abscesos extraintestinales y pulmonares también puede generar, pero va a haber otros que van a regresar a la luz. Esos van a permanecer en la luz del colon y se van a multiplicar. Después, bueno, ya en la fase diagnóstica vamos a ver que vamos a poder encontrar trofozoitos y quistes en las heces, ¿no? Y estos trofozoitos, los trofozoitos como son débiles, se van a desintegrar en el exterior, mientras que los quistes se van a mantener en el medio ambiente y son los que van a volver a circular y van a volver a generar, va a haber la ingesta, ¿no? Por medio de agua y alimentos contaminados. Dentro del cuadro clínico hay que tener en cuenta de que la forma más frecuente, como lo dije, es asintomática, ¿no? El 90%. Y en cuanto a los cuadros clínicos, lo podemos dividir en tres grupos, ¿no? Lo podemos dividir en amebas intestinales, en amebiasis intestinal, complicada o no, y amebiasis extraintestinal, ¿no? Entre esos dos grupos se puede dividir la clínica de este parásito. Dentro de la amebiasis intestinal hay que tener en cuenta de que en un 4 a 10% de los individuos asintomáticos colonizados por entamoeba histolítica van a desarrollar la enfermedad en un año, ¿no? En un año van a padecer de alguna enfermedad. Además, bueno, la presentación de los síntomas va a ser muy gradual, de más de una semana de duración en casi todos los casos y de varias semanas en muchos, ¿no? Así que es un poco largo el manejo y no es muy específico y no se sabe mucho cuánto tiempo puede durar, ¿no? Puede ser mayor una semana o puede ser más tiempo. Y aquí ya podemos reconocer, bueno, lo que es la colitis amebiana, ¿no? Que es el cuadro principal que va a dar a nivel del intestino, en el cual va a haber una diarrea sanguinolenta, para ser más exactos, va a ser una diarrea disentérica con moco y sangre, y además va a haber dolor abdominal, ¿no? Y bueno, algo que tenemos que destacar es de que el paciente no va a presentar mucha fiebre, ¿no? La fiebre no es un síntoma constante, solo el 40% va a ser fiebre. Y es algo que sí hay que tener en cuenta, es de que va a haber pérdida de peso y anorexia, ¿no? El paciente va a bajar de peso y anorexia, ¿no? No va a tener hambre. Algunas complicaciones un poco raras son el megacolon tóxico en un 0,5%, colitis amebiana fulminante, que es el cuadro que explica anteriormente, pero mucho más fuerte, que en un 0,5%. Puede haber hemorragia masiva, que también es muy raro, y también puede haber un ameboma, ¿no? Que vendría a ser una masa ubicada en el ciego, y eso podría producir un cuadro de suboclusión intestinal. Pero, como lo digo, estas complicaciones son muy raras, y así que, bueno, normalmente no se llega a esto, ¿no? Y el otro cuadro clínico que hay es la amebiasis intestinal, ¿no? En el cual destacamos principalmente lo que es el absceso mediano. Este absceso mediano va a ser la afectación extraintestinal más frecuente. Normalmente se va a dar por una diseminación hematógena y va a llegar al hígado, ¿no? Los trofozoitos, por vía portal. El 80% se va a localizar en el lóbulo derecho, esto es importante. Y bueno, normalmente es frecuente en varones entre la tercera y quinta décadas de la vida. Aquí en la imagen tenemos una tomografía en la cual podemos ver la presencia de un absceso mediano, ¿no? Que es un poco grande, ¿no? En este caso. El cuadro clínico de este absceso mediano normalmente va a ser, bueno, la presencia de fiebre y dolor en hipocondrio derecho. Especialmente ese dolor se va a dar a la palpación. Además, bueno, va a haber otros síntomas como
como tos, que ya es mucho más raro, solo se va a presentar en un 10%, crepitantes, la auscultación en base derecha claro, en base derecha, también va a haber pérdida de peso, que va a ser que también es rara, pero puede haber. Y bueno, también a veces se puede acompañar de diarrea, ¿no? Aunque es muy poco, es muy infrecuente que pase esto. El cuadro principal que va a haber en estos pacientes con el absceso mediano es la fiebre y el dolor en el hipocondrio derecho a la palpación. Después existen otros cuadros en otras localizaciones puede haber amibiasis, como puede ser en la pleura o en el pulmón, que ya es muy raro, pero se puede dar por extensión del absceso hepático. Además puede haber peritonitis amebiana, que es una complicación de una colitis o de un absceso hepático. También puede haber pericarditis amebiana, que también ya es muy raro, pero puede haber. Y también tenemos amibiasis cutáneas, ¿no? Que pueden generar úlceras o fístulas rectovaginales, ¿no? Esto es más frecuente en pacientes homosexuales o pacientes con, con actividad sexual que sería, digamos, de forma negligente, ¿no? Y bueno, y la amibiasis cerebral, que ya es muy raro también, pero también puede localizarse en esta parte del cuerpo. El diagnóstico, bueno, principalmente se va a dar por la visualización directa de trofosoditos en heces, ¿no? O también se puede ver los quistes, ¿no? En heces diarreicas o en los tejidos mismos. También existen otras pruebas como el ELISA, que también puede diagnosticar, pero un poco más alejado porque no hay en muchos sitios y a veces puede resultar hasta un poco caro. Y bueno, la sigmoidoscopía y la colonoscopía, en caso de que bueno, tengamos una pseudoobstrucción o tengamos algún tejido dañado, también se podría observar ahí, ¿no? Y bueno, en cuanto a diagnóstico por imágenes, la ecografía y la tomografía son especialmente para el absceso mediano, ¿no? Ya que, bueno, los dos van a detectar el absceso mediano, pero no van a poder definir si un absceso mediano si es un absceso mediano o es un absceso hepático de otro tipo, ¿no? Así que, bueno, no ayuda mucho, pero sí nos ayuda a identificar de qué tamaño es el absceso y en qué parte del hígado se encuentra. El tratamiento, bueno, de elección normalmente es con metronidazol y tinidazol. Se ha visto que no hay asistencia a estos medicamentos. Y bueno, también se pueden usar amebicidas, ¿no? Que actúan en la luz intestinal. Estos son para pacientes asintomáticos normalmente, ¿no? Ya que van a ayudar a eliminar los quistes y los trofozoitos, ¿no? Ahí tenemos, bueno, a la paramomicina, el yodoquinol, como los principales medicamentos que pueden ayudar en esto. Aquí, bueno, un cuadro más o menos que resume un poco sobre esto. Como lo dije, el tratamiento de elección es metronidazol y va a ser, bueno, normalmente de 500 a 750 miligramos cada 8 horas en adultos. Y bueno, en pacientes asintomáticos se puede usar paramomicina, ¿no? O yodoquinol, como dije. Y bueno, en pacientes que tengan acceso amibiano, por ejemplo, también se usa metronidazol, el tratamiento igual 750 miligramos cada 8 horas. Y bueno, al finalizar el tratamiento se debe usar una amebicida de luz, ¿no? Intestinal, como paramomicina o yodoquinol, ¿no? Para poder matar a los quistes que se encuentran en la luz intestinal. En cuanto al tratamiento del quiste mediano, hay que tener en cuenta de que se trata normalmente como lo dije, con metronidazol y con una amebicida de luz intestinal, que puede ser paramomicina o yodoquinol. Hay que tener en cuenta que estos quistes no deben ser drenados quirúrgicamente, ¿no? No siempre. Y normalmente va a haber una respuesta médica, una respuesta muy buena al tratamiento médico, ¿no? Que es mayor al 90%. Aquí podemos ver más o menos cómo drenan, ¿no? Cómo se drena un absceso hepático mediano, ¿no? Y podemos ver cómo es el fluido, ¿no? Que es marrón rojizo, ¿no? La aspiración se usa para los siguientes casos, ¿no? Cuando no hay una buena respuesta al tratamiento, esto quiere decir que la fiebre va a persistir y va a haber un dolor abdominal mayor a 4 días. Cuando el diagnóstico es dudoso, no sospechamos tal vez de otro tipo de absceso. Y también cuando el absceso es de gran tamaño, ¿no? Mayor a 10 centímetros o mayor a 300 mililitros, o cuando el absceso tiene peligro de ruptura inminente, ¿no? En esos momentos se va a requerir de aspiración. La prevención para este tipo de patología hay que cortar la vía fecal oral, hay que lavarnos las manos, hay que mejorar, las condiciones sanitarias, hay que filtrar el agua, hay que clorar el agua también,
Hay que tener cuidado al consumir cubos de hielo, frutas sin pelar, vegetales crudos, ¿no? Porque ahí es donde se va a dar el contagio. Bueno, ahora voy a hablar de otro parásito que es el Balantidium coli. Balantidium coli es uno de los parásitos más grandes, ¿no? Que existe. Como lo dije, es el protozoo más grande, ¿no? Y además es el único del grupo de los ciliados que va a infectar al hombre. Por eso, esto es muy preguntado en los exámenes de NAM de salud, ¿no? O sea, el parásito más grande, el protozoo más grande es el Balantidium coli, y es el único y del grupo de los ciliados es el único que infecta, ¿no? Además hay que tener en cuenta que es una zoonosis que se va a adquirir por vía fecal oral, y este parásito lo vamos a encontrar en el cerdo, ¿no? Así que es muy importante tener en cuenta eso para el diagnóstico, ya que muchas veces se va a dar en pacientes que tienen contacto con cerdos, y bueno, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? En cuanto a la morfología, hay que tener en cuenta que existe una forma de trofozoito ciliado, que es la que va a invadir el colon, y una forma de quiste, ¿no? Que es la forma infectiva, la forma como ingresa al cuerpo es el quiste, y la forma que la vamos a encontrar para el diagnóstico es el trofozoito, ¿no? Y bueno, ambas se van a eliminar en heces, o sea que vamos a verlas al examen microscópico de heces, ¿no? Aquí tenemos al trofozoito, que como podemos ver es grande, y al quiste, ¿no? Que es un poco más ovalado. En cuanto al ciclo de bueno, como lo dije, siempre va a estar presente va a estar presente el cerdo. Y bueno, lo que va a pasar es que nosotros vamos a ingerir un quiste, ¿no? De Balantidium coli. Va a ingresar al cuerpo por vía digestiva, va a permanecer en la luz del colon y se va a multiplicar ahí, ¿no? Además, bueno, lo que va a hacer este quiste va a pasar a ser un trofozoito, y bueno, este trofozoito va a invadir la pared del colon, ¿no? Y se va a multiplicar. Y después de haber ingresado a la pared del colon, va a regresar a la luz y lo vamos a ver en la luz, ¿no? Y el quiste también va a estar en la luz intestinal. Así que vamos a encontrar a los dos en la luz intestinal. Por lo cual, justamente por esto que vemos a los dos en la luz intestinal, vamos a ver que la fase diagnóstica va a ser en la fase diagnóstica va a estar en heces, trofozoitos y quistes, ¿no? Pero como la característica del trofozoito es ser débil, normalmente cuando llega al medio ambiente se va a desintegrar, mientras que el quiste va a pasar y se va a mantener en el medio ambiente y va a volver a ingresar otra vez a otro ser humano, ¿no? O al mismo puede haber una reinfección. En cuanto a la epidemiología, va a estar en el 1% de la población mundial, es superior en áreas rurales, tropicales y subtropicales. Normalmente vamos a encontrar en pacientes que están en contacto estrecho con ganado porcino, y bueno, como siempre, una característica de estas parasitosis es que va a estar en países con sistemas precarios, ¿no? De abastecimiento y potabilización de aguas. En cuanto a la clínica, hay que tener en cuenta de que puede pasar desde cuadros leves hasta cuadros asintomáticos, en los cuales van a haber, bueno, reservorios o portadores sanos que no van a hacer sintomatología, pero van a tener dentro de sus heces, van a estar eliminando a los quistes y a los trofozoitos, y un cuadro crónico, ¿no? Bueno, en cuanto al cuadro clínico, hay que tener en cuenta que lo principal que va a haber en estos pacientes es la diarrea, ¿no? Siempre va a haber diarrea, que puede ser intermitente. Normalmente la característica de esta diarrea es que es no sanguinolenta, y bueno, el paciente va a tener retortijones, ¿no? Va a tener malestar a nivel abdominal. Además, bueno, estos pacientes van a venir con halitosis, y va a haber un dolor abdominal intenso, ¿no? Además, bueno, otra característica también de estos pacientes es que van a empezar a tener pérdida de peso, ¿no? Lo cual puede complicarse, bueno, este cuadro típico se puede complicar con una hemorragia digestiva o una perforación, ¿no? Como lo especifico aquí. Y si llega a hemorragia digestiva o perforación intestinal, puede haber hasta un 30% de mortalidad. También existen otros cuadros clínicos ya mucho más raros que afectan al pulmón, como una neumonía en pacientes inmunodeprimidos. Y bueno, también existe lo que es la balantidiosis urinaria, ¿no? Que es cuando afecta al sistema urinario. También es muy raro, pero podría también estar involucrado, puede llegar al sistema urinario también, este parásito.
Para el diagnóstico lo que tenemos que hacer es observar, bueno, los trofozoitos de gran tamaño, porque son muy grandes, aproximadamente miden 130 milímetros, eh, y bueno, se van a ver con movimiento, ¿no? En heces no fijadas. Ya. En cuanto al tratamiento, bueno, el tratamiento de este parásito va a ser principalmente con tetraciclina, ¿no? 500 miligramos cada 6 horas durante 10 días. Y existen algunos otros tratamientos con metronidazol, yodoquinol y nitazoxamida, ¿no? Pero se ha demostrado que con tetraciclina, 500 miligramos por 6 días, cada 6 horas durante 10 días, hay buena respuesta al tratamiento, ¿no? Otro parásito importante también para hablar dentro de este grupo de protozoarios es la giardia, ¿no? La giardia, bueno, como podemos verla acá en la imagen, tiene una morfología característica, parece que tuviera dos ojitos. Bueno, este es un parásito flagelado de distribución universal, ¿no? Ya que se va a encontrar en todo el mundo. Es uno de los principales agentes etiológicos de diarreas no víricas y normalmente, bueno, en el estado de portador asintomático, eh, o también puede generar infecciones gastrointestinales agudas o crónicas, ¿no? Normalmente se va a transmitir por ingesta de agua y alimentos contaminados y bueno, también se puede dar por contacto directo persona a persona en grupos con deficiente de higiene de manos, ¿no? Ya que va a ser, bueno, va a entrar por vía fecal oral, ¿no? Hay que tener en cuenta que esta giardia, como lo dije, es un protozoo flagelado, tiene dos formas biológicas de trofozoito y de quiste. El trofozoito tiene forma de lágrima, es el que vimos en la imagen anterior. Mide de 10 a 20 milímetros de longitud y de 5 a 15 milímetros de diámetro transversal, ¿no? El quiste va a ser la forma infectante, o sea, la forma como va a ingresar al organismo de la persona y es bastante resistente en el medio ambiente, ¿no? Y bueno, este va a presentar una forma oval, es de 8 a 12 milímetros por 7 a 10 milímetros con una pared doble y 4 núcleos, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, el trofozoito, que tiene forma de lágrima y tiene como dos ojitos en la parte posterior, y el quiste, que es un poco más ovalado, ¿no? Y un poco más pequeño. Como lo dije, es de distribución mundial, afecta más aproximadamente 1 billón de la población mundial, y la infección se va a adquirir por la ingesta de quistes, ¿no? Se va a transmitir por ingerir agua contaminada, es una de las causantes frecuentes de diarrea del viajero. No solo la E. coli enterotoxigénica es causante de diarrea del viajero, sino también esta patología también puede ser causante de diarrea del viajero dentro del grupo de los parásitos. Bueno, hay que tener en cuenta que la ingesta de 10 a 25 quistes puede provocar la infección, ¿no? O sea, no se requiere de muchos quistes para que un paciente pueda tener la infección. Aquí tenemos, bueno, cómo es el ciclo de este parásito. La giardia, bueno, el sitio de colonización que le va a gustar principalmente va a ser el duodeno, para ser más exactos, la segunda porción, ya que este medio ambiente se genera un medio ambiente propicio para el crecimiento de este. Y bueno, a nivel de del duodeno se va a adherir a la mucosa, ¿no? Como podemos ver aquí. Se adhiere a la mucosa causando enfermedad diarreica, ¿no? Estos quistes son eliminados en el medio ambiente en la materia fecal infectante. Como podemos ver aquí, acá se están liberando los quistes. Y bueno, esto va a contaminar alimentos y bebidas, ¿no? Y bueno, al llegar al duodeno, como lo dije, estos quistes ya no van a ser quistes, sino se van a transformar en trofozoitos y se van a adherir a la mucosa, ¿no? Aquí tenemos, bueno, la misma imagen, cómo entra el quiste, cómo deja de ser quiste en el duodeno y pasa a ser ya un trofozoito, y bueno, ya como el trofozoito ingresa a la mucosa del duodeno, ¿no? Al final, cuando ya llega a la fase, bueno, cuando ya se llega a estar en las heces, vamos a encontrar igual trofozoitos y quistes, ¿no? Pero como siempre, el trofozoito es débil, ¿no? Y se va a desintegrar, mientras que el quiste va a sobrevivir en el exterior y va a volver a infectar a otra persona o puede haber una reinfección, ¿no? En la persona. El periodo de incubación es de 1 a 2 semanas, aunque puede ser a veces un poco más largo. Normalmente el 60% de los individuos infectados van a permanecer asintomáticos, esto hay que tener en cuenta. No generan siempre patología y hay dos formas clínicas, ¿no? Una que es de diarrea aguda, en la cual normalmente es autolimitada, y una forma crónica, ¿no? Que es la que dice que hay diarrea, malabsorción intestinal, anorexia, dolor abdominal y pérdida de peso, ¿no? Esa es la que normalmente nos preguntan en los exámenes, ¿no? ¿Cómo viene el paciente? Esta característica de malabsorción y pérdida de peso es característico de esta patología y se ven las formas crónicas, ¿no?
Aquí, bueno, tenemos la imagen igual de la persona con diarrea. Normalmente estas heces van a ser esteatorreicas. Esteatorreicas quiere decir que van a tener grasa, son muy malolientes, son pastosas y normalmente, bueno, son amarillentas, ¿no? A la macroscopía. Además, este paciente va a tener también dolor abdominal, va a haber dolor abdominal, va a haber distensión abdominal, va a haber cierto grado de meteorismo en estos pacientes. Además, bueno, va a haber mucha eliminación de gases, van a estar con muchos gases estos pacientes y va a haber anorexia, ¿no? Los pacientes no van a querer comer. Y también se va a acompañar de náuseas y vómitos, ¿no? Ya en la forma crónica, bueno, va a derivar de la infección aguda. Hay que tener en cuenta que las diarreas son intermitentes, ¿no? Van a haber heces pastosas y amarillentas, como lo dije, esta patología va a dar heces pastosas y amarillentas, muy malolientes, y se van a acompañar de meteorismo y flatulencia, ¿no? Además va a haber astenia, el paciente va a estar con malestar general, cefaleas, van a haber epigastralgias que se van a exacerbar con la comida, y acá viene la parte de la malabsorción, ¿no? Principalmente va a haber malabsorción de vitamina A y vitamina B12, ¿no? Que son liposolubles, que son vitaminas liposolubles. Y bueno, va a haber pérdida de peso y puede durar meses a años, ¿no? Y también, bueno, puede curar de forma espontánea también, a veces curan sin tratamiento. Para el diagnóstico siempre hay que tener en cuenta que se puede ver, bueno, como siempre se va a ver en las heces, ¿no? Se van a ver los quistes y los trofozoitos. El trofozoito siempre la forma característica con forma de lágrima, como si tuviera dos ojitos. Y bueno, en la endoscopía también se puede realizar endoscopía duodenal para examen de aspirado y biopsia. Y bueno, también existen otras técnicas como ELISA y PCR, ¿no? Para el diagnóstico, pero que son mucho menos usadas. El tratamiento, bueno, el tratamiento de esta patología principalmente es eficaz, responde muy bien al metronidazol, ¿no? La dosis que se da de metronidazol por vía oral más o menos es de 500 a 750 miligramos cada 8 horas durante 5 días. A veces se puede dar por 7 o hasta 10 días. Va a depender mucho de la bibliografía, a veces varía. Y también, bueno, existen otros antiparasitarios como el tinidazol, ¿no? Que también es efectivo. Y también se puede administrar a dosis única, ¿no? 2 gramos. O una sola vez 2 gramos y ya el paciente ya estaría eliminando ese parásito, ¿no? Y bueno, ahora paso a explicar un poco de Cryptosporidium, que es un parásito ya, bueno, que está más relacionado con pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Pacientes, más que nada, pacientes con VIH. El Cryptosporidium es un coccidio, ¿no? Hay que tener en cuenta siempre eso, la clasificación. Es un coccidio. Gran número de huéspedes, puede estar en mamíferos, en aves, en reptiles, en peces. Es una de las causas principales de diarrea grave en pacientes con VIH. Y existen 2 especies, ¿no? Cryptosporidium hominis, antes que era conocido como del genotipo 1, y Cryptosporidium parvum, ¿no? Que antes era conocido como el del genotipo 2. Y bueno, estos 2 parásitos van a infectar en un 98%, no van a ser los responsables de la infección en un 98%. Y aquí existen algunos otros Cryptosporidium, como Cryptosporidium canis, que por ejemplo que es de perros más que nada, ¿no? Pero es muy raro que infecte a las personas. Normalmente, bueno, tiene distribución cosmopolita, está en todo el mundo. Usa de reservorio animales del ser humano. Y la transmisión, bueno, la forma infectante va a ser a través de los ooquistes, ¿no? Y estos van a ingresar por vía fecal oral, ¿no? A través de aguas contaminadas, alimentos o fomites, ¿no? Un fomite, bueno, viene a ser una forma de infectar no humana, ¿no? O sea, puede ser tal vez por contacto de dejar una secreción en algún material, tal vez en la cama de un hospital se deja a veces secreciones o heces, y ese es un fomite, ¿no? Y normalmente se ve en los hospitales, ¿no? También está muy relacionado a las prácticas sexuales, ya que pacientes que tengan contacto oral anal van a estar contagiados de esta patología, es muy probable que tengan a este parásito. Y bueno, como siempre, va a destacar los individuos inmunodeprimidos, ¿no? Que son los pacientes infectados con VIH, ¿no? Normalmente, bueno, los pacientes que ya están en estadio SIDA son los que van a presentar este tipo de enfermedad.
En cuanto a la morfología, bueno, como lo dije, es el ooquiste, que es redondo y es pequeño, ¿no? Entre 4 y 5 milímetros. Hay ooquistes maduros e inmaduros. Y bueno, hay que tener en cuenta que hay dos tipos de ooquistes, ¿no? Los de pared delgada, que pueden romperse dentro de la luz intestinal y reiniciar el ciclo, y los de pared gruesa, ¿no? Que son excretados en las heces al medio ambiente. Estos ooquistes de pared delgada son los que van a estar encargados de la infección en pacientes con VIH, ¿no? Y van a hacer que la enfermedad se vuelva crónica y van a encargarse de la gravedad de esta patología. Aquí podemos ver a los ooquistes, que son redonditos y miden de 4 a 5 milímetros. Y bueno, aquí vemos cómo entran, ¿no? Entran el ooquiste maduro, va a entrar, bueno, va a haber una ingesta, este quiste va a pasar a lo que es el intestino, y aquí, bueno, va a haber una fase de reproducción asexual, ¿no? Y aquí es donde se van a dar los esporozoitos, y de ahí va a haber en la superficie del epitelio intestinal va a haber una maduración, ¿no? Que va a ser lo que va a producir a la esquizogonia. Y después de esta esquizogonia se va a producir lo que es ya el desarrollo de formas sexuadas, ¿no? Que son que es la gametogonia. Y bueno, y aquí otra vez se van a formar los ooquistes, y esos son los que vamos a ver en el ooquiste maduro, es el que vamos a ver en las heces, ¿no? En cuanto al cuadro clínico, normalmente, bueno, en un paciente inmunocompetente no va a generar gran cosa, y va a haber un periodo de incubación de 4 a 14 días, ¿no? Cosa que es muy diferente en pacientes inmunodeprimidos. En el paciente inmunocompetente, lo que va a haber principalmente es una diarrea, ¿no? Una diarrea, pero esta diarrea va a ser autolimitada, ¿no? No va a sobrepasar las 10 deposiciones por día. Se va a asociar a dolor abdominal, a vómitos y a fiebre, ¿no? Y como lo dije, el cuadro va a ser autolimitado, va a sanar incluso sin medicamento. Mientras que en el paciente inmunodeprimido ocurre todo lo contrario, ¿no? Esto ya es un cuadro mucho más radical, mucho más fuerte, un cuadro muy desgastante en el paciente. Lo que va a haber en la clínica es una diarrea acuosa, muy intensa y crónica. Normalmente se va a ver entre 6 a 25 deposiciones líquidas por día, que es bastante. Además va a haber pérdida de líquido, ya que se puede llegar a perder hasta 17 litros de líquido en casos extremos. Y bueno, a menudo lo que va a haber en el paciente va a haber dolor abdominal, ¿no? Dolor abdominal, náuseas, vómitos, va a haber pérdida de peso y signos de malnutrición, ¿no? El paciente se va a ver muy delgado, no va a la ectoscopía se va a ver muy mal el paciente, ¿no? Uh, bueno, eso es más o menos cómo se presenta el cuadro clínico en pacientes inmunodeprimidos. Existen algunas complicaciones que también son preguntadas en el examen, en las cuales puede haber afectación de las vías biliares, puede provocar colangitis, puede ser una causa de colangitis este parásito Cryptosporidium, y bueno, también va a llegar al aparato respiratorio causando neumonitis, ¿no? Pero son también causas raras, no se ven con mucha frecuencia. El diagnóstico siempre es la visualización de los quistes de lo quiste en las heces. Existen algunas tinciones que nos pueden ayudar a identificar este parásito, como son la tinción de Ciel-Nielsen modificada o la carbofluxina de Kim-Jong. También existen algunas técnicas moleculares, técnicas de inmunofluorescencia directa, pero que son mucho menos usadas, ¿no? En cuanto al tratamiento, en pacientes inmunocompetentes, no se indica la terapia, ¿no? Solo medidas de soporte, hidratar al paciente y alguna medida sintomática, ¿no? Ya que en pacientes inmunodeprimidos, lo principal es la terapia antirretroviral, ¿no? Que el paciente reciba su targa a tiempo, si no lo recibía antes, que lo reciba, y si lo recibía y lo dejó, tiene que volver al tratamiento targa. Y bueno, existe también el tratamiento con paramomicina sola o en combinación con acitromicina. Se ha visto que hay buena respuesta, pero siempre lo principal, la terapia de elección, siempre va a ser terapia antirretroviral. Hay que tener en cuenta eso siempre. Ahora voy a hablar un poco de cistoisospora, que también, bueno, Cystisospora belli está dentro, es un coccidio que está dentro de la familia de los Sarcocistidae. La infección puede persistir durante meses y años. Normalmente vamos a encontrarlo en regiones tropicales. La transmisión como de estas patologías, como todas, es por vía fecal oral, y no hay evidencias de que se encuentre en algún animal, ¿no? Los únicos que tenemos estos parásitos somos los humanos. Igual, este parásito también tiene la forma de ooquiste, que es elipsoidal. Es un ooquiste un poco más grande que el anterior. Como podemos ver, mide de 20 y 30 milímetros de largo por 10 a 19 milímetros de ancho.
tiene pared lisa, hialina con doble capa. Hay una fase de esporoquistes que miden de 9 y 11 milímetros de diámetro, y los ooquistes maduros contienen dos esporoquistes, ¿no? Con 4 esporozoitos cada uno. Estos, bueno, son términos un poco microbiológicos. Aquí, bueno, tenemos a lo que es al oquiste maduro y al ooquiste inmaduro, ¿no? Como se ven a la visualización directa en heces. Y aquí, bueno, un poco cómo ingresa, ¿no? Cómo es el ciclo de este parásito. Ingresa el ooquiste maduro con sus esporozoitos, y aquí, bueno, va a haber una división de esporozoitos y en la luz intestinal, en la mucosa. Esa es la fase asexual, y debe haber la fase sexual, ¿no? Que es ya con las gametogonias, ¿no? Y la producción ya de ooquistes fertilizados. Y bueno, acá ya vemos al ooquiste, que va a ser la fase que la vamos a ver en las heces. Y bueno, este ooquiste va a salir, y bueno, y lo vamos a observar en las heces, ¿no? El cuadro clínico de esto, bueno, periodo de incubación de 7 a 9 días, diarrea autolimitada, no es muy grave este cuadro, pero es un proceso crónico, ¿no? Y normalmente cuando lo vemos en niños es un cuadro grave, ¿no? Igual, bueno, como estos parásitos, vamos a ver lo que es la diarrea siempre. Va a ser una diarrea acuosa. El paciente va a venir con dolor abdominal, va a venir con náuseas y vómitos, va a venir con un poco de fiebre siempre. Además puede haber pérdida de peso. Y bueno, la característica de esta fiebre es de que va a ser febrícula, ¿no? No es una fiebre muy, muy alta. Y en cuanto a las heces, en algunos casos se puede ver atorrea, ¿no? Se puede ver heces grasosas. Y bueno, más que nada eso, ¿no? El diagnóstico, como siempre, visualización microscópica de las heces, vamos a ver los ooquistes y hay que ver las tinciones, ¿no? Hay algunas tinciones como Cien-Nielsen modificada o la carbofluxina de Kim-Jung que van a ayudar al diagnóstico, ¿no? En cuanto al tratamiento, bueno, se trata con cotrimoxazol, o también conocido como trimetoprim sulfametoxazol, que se va a dar 160-800 miligramos cada 6 horas durante 10 días, y con este tratamiento el paciente responde muy bien, ¿no? No requiere de otro fármaco más que este. Y bueno, en pacientes que tienen problemas con las sulfas, se puede dar pirimetamina junto con ácido fólico siempre, o también se puede dar ciprofloxacina, ¿no? Que también como tratamiento. También tenemos a lo que es la ciclospora, que es la Ciclospora cayetanensis. También es otro coccidio, también causa diarrea. Posiblemente sea cosmopolita, aunque normalmente se ha encontrado en países tropicales, y en Perú hay mucho ciclospora, hay que ser conscientes de eso. La transmisión es vía fecal oral y periodo de incubación entre 1 a 11 días, ¿no? Aquí podemos ver cómo es el ciclo de este parásito. Igual, bueno, en la ciclospora, bueno, van a ser eliminados por la vía, bueno, en la materia fecal. Y bueno, ya cuando están en el medio ambiente, estos van a esporularse y van a dar al origen al esporoquiste, ¿no? Que es este de aquí. Y este esporoquiste contiene a su vez 2 esporozoitos, ¿no? Que son los de aquí. Y bueno, estos esporozoites van a contaminar el agua y los alimentos, y al ser ingeridos por el hombre se van a localizar en el intestino delgado, ¿no? Liberando esos esporozoitos. Igual que en los otros parásitos va a haber una fase asexuada y una fase sexuada, ¿no? Y al final, bueno, se va a terminar eliminando los ooquistes por las heces, ¿no? Hay que tener en cuenta que el cuadro clínico es una diarrea líquida, va a estar acompañada de astenia, aumento de movimientos intestinales, pérdida de peso, síntomas dispépticos, dolor abdominal, fiebre, náuseas, anorexia, eruptos y vómitos, ¿no? Y los síntomas se pueden dar entre 10 y 120 días. Así que, bueno, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que si un paciente se infecta hoy, puede presentar síntomas mucho tiempo después. En cuanto al diagnóstico, bueno, igual como siempre, la visualización en las heces, igual como en todos los coccidios, se puede usar la tinción de Cien-Nielsen modificada o carbofluxina de Kim-Jung, ¿no? Y hay que diferenciar del microsporidium, ¿no? Es su principal diagnóstico diferencial. En cuanto al tratamiento, bueno, igual que el anterior, se puede tratar con trimetoprim sulfametoxazol, 160-800 miligramos cada 12 horas durante 7 días, y va muy bien con ese tratamiento, ¿no? Hay que tener en cuenta que este parásito también es de pacientes con VIH, SIDA, y que hay que cuidarlos, ¿no? Y bueno, eso sería todo en cuanto a estos tipos de parásitos. Espero que la exposición haya sido de su agrado. He tratado de ser lo más preciso en cuanto a ciertos términos, porque, para serles sincero, los parásitos es todo un mundo. Podríamos hablar
un día entero de un solo parásito y no terminar nunca, ¿no? Así que he tratado de ser preciso, de ver más o menos qué cosa es lo que les puede interesar, cómo diagnosticarlos, cómo tratarlos. Y como les dije, bueno, siempre hay que tener dentro del diagnóstico diferencial a los parásitos, ¿no? No hay que olvidarnos de ellos, hay que, hay que estudiarlos, hay que saber cómo tratarlos. Y bueno, ya mi recomendación, como es para ustedes, es más que nada, bueno, repasarlos y tenerlos en cuenta siempre, ¿no? Porque como digo, son temas muy memorísticos a veces, ¿no? Y no los tenemos muy a la mano, no los conocemos muy bien. Entonces hay que tratar de memorizarlos, tenerlos en cuenta. Y bueno, eso sería todo. Gracias a la sociedad científica por darme esta oportunidad de dictarles esta clase. Y bueno, eso sería todo. Gracias.